Más adelante, cuando tomemos información de Minuto 1, vamos a ver que también hay una debacle en los créditos UVA, Julia. Sí, efectivamente, hay una cantidad de créditos que está cayendo y ya este dato algo dice. Porque, ¿qué tenemos? 55% es la caída interanual enero contra enero. Estamos hablando de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, escucha este dato, Víctor Hugo. Solamente 1 de cada 10 escrituras se firmó con hipoteca. Es decir, con alguien que obtuvo un crédito hipotecario y pudo comprar. Exactamente, hace un año antes, en enero del 2018, 4 de cada 10 escrituras tenían que ver con una hipoteca detrás, es decir, el 40%. Hoy solamente el 10%. Ya estamos viendo que, bueno, esta caída del 55% tiene algo que ver con la pérdida de posibilidad de un sector amplio de la clase media alta también, para acceder al crédito hipotecario. Y es una señal muy negativa para el sector inmobiliario que está sintiendo la crisis. Es el peor mes de caída desde junio de 2018. Cuando Julia dice 10%, en realidad el otro número es el 88%. Eso es lo que han caído las compras con hipoteca en un derrumbe que tiene que ser seguramente muy preocupante en la actividad. En una época era por el cepo al dólar, ¿se acuerda que decían que por eso no se vendía? ¿Por qué será ahora? Ha caído en una forma estrepitosa la venta de inmuebles con hipoteca. Por esto que decía Julia recién, llamó mucho la atención la insistencia de Macri con esa forma de estar ausente de lo que ocurre. No parece tener datos de la realidad. Eso que decimos en C5N, hablarles con la realidad, el caso de Macri parece ser un problema muy serio, que no puede mirar lo que verdaderamente está sucediendo. Y por eso, hoy dijo algo así. Todavía no sé bien qué hora es, pues estoy con el cambio horario de venir de la India, pero creo que es de mañana. Lo que sí quiero destacar es que qué particularidad esto, que Vidal y Macri del Gato terminan en las obras del Arroyo del Gato, ¿no? Es una cosa bastante particular. Pero la verdad es que estamos muy contentos. Y la verdad que la lluvia y el agua van a ser una bendición, nos va a ayudar en el momento que tal vez es igual o más dramático, que es la sequía, que justamente la vivimos el año pasado, ¿no? La vivimos el año pasado y fue uno de los 3 golpes grandes que nos dio en nuestra economía, tanto como la falta de financiamiento para mercados emergentes, como la crisis de los cuadernos, la sequía tuvo un rol importantísimo, pues fue la peor en 50 años. La diferencia es que hoy ya tenemos una economía que empieza a ordenarse. Empezamos a entender algo elemental que lo entendimos siempre en nuestras casas, pero que en la política se llevó a una confusión permanente, que es que no se puede gastar más de lo que uno tiene, no se puede vivir de prestado, y eso lo estamos empezando a ordenar. Es insólito, es increíble que diga no se puede vivir de prestado un hombre que ha pedido más de 100.000 millones de dólares en el exterior y hunde la economía del país por décadas. Podría decirse metafóricamente a 100 años, y no tanto en la medida en que esto es verdad. Hay créditos tomados a 100 años y él habla de vivir con lo propio. Ahora se le ocurre eso, que es una frase muy destacada, pero para el valor de la macroeconomía. Tristísimo que el presidente se plante cada vez que tiene ocasión de inaugurar algo que nunca es demasiado relevante para decir este tipo de discursos que a uno lo ponen particularmente nervioso, porque no solamente los problemas que existen, sino que él no tiene la menor idea, no sabe dónde está parado, no sabe lo que está diciendo. ¿Cómo que la economía se está ordenando? Miren este dato de la inflación que proyectan los privados. En general, los privados son ideológicamente muy cercanos al gobierno. Esto es lo que está diciendo el cronista comercial. Proyectan que la inercia hará que el IPC se acerque a 4% en febrero. Se elevó la expectativa de los privados, que en principio estimaban un 3%, y por el rezago en la recomposición de márgenes, junto al aumento de tarifas, prepagas y transporte. Sí, esto ya nos hace extrañar un poco el 2,9% de enero, que fue una sorpresa. Realmente, si uno lo mira en términos cronológicos un poco hacia atrás, ya el 2,9 había sido un problema. Dijeron 3 en febrero, después dijeron 3,5 y ahora dicen 4. Vamos a llegar a febrero, finalizando febrero, empezando marzo, con un interanual que supere el 50%. Vamos a tomar un dato insospechable ideológicamente. Cuando se habla del 4%, el cronista comercial señala esto que manifestaba recién Julia Estrada.
Infocielo, por otra parte, titula la caída por 9º mes consecutivo. La producción de las pymes industriales bajó 8,8% en enero. 8,89% las pymes industriales, otra caída pavorosa. Sí, y que incluso adentro de la UIA, las pymes industriales se quejaron de ese plan que anunció hace poco Mauricio Macri respecto de la baja de contribuciones patronales para poder beneficiarlas, y dijeron, la verdad que esto no nos termina de resolver nada. Nosotros necesitamos que haya crecimiento económico, y eso es justo la parte que el plan de estabilización del fondo con Macri no puede resolver. Puede resolver el dólar, puede resolver ni siquiera la inflación, puede resolver el dólar, el déficit, pero no puede resolver el crecimiento. Mientras no haya producción, Julia, no parece que se pueda encontrar una salida para todo esto. Juan Carlos Sacco lo dice, un poco más de producción y menos, si fuera posible, menos FMI. Basta de esto, nosotros tenemos materia prima, tenemos material humano, tenemos todo lo que tenemos que tener para ser independientes, para tener nuestra moneda, para tener nuestros propios productos, para exportarlos al mundo. Nosotros no necesitamos de nadie. Sí, habría confianza, porque lo primero que acá hace falta es confianza, credibilidad. Automáticamente yo les puedo garantizar que en 6 meses la Argentina explota otra vez, como pasó en el 2002. Lo que dice Sacco es perfecto, me parece, sí, irreprochable, ¿no? Sí, yo lo que creo es que hay dos mundos en el mundo industrial y que me parece que queda cada vez más claro. El negocio de las grandes empresas, que incluso también se están quejando, y por otro lado el negocio pyme. Para las pymes esto fue totalmente destructivo. Para las grandes empresas están readecuando formas de inversión o están, bueno, algunas poniendo plata en otro lado, en la timba, para resolver qué hacer en el marco de este modelo económico que no apoya la producción. Ustedes en el CEPA han dicho que se han producido quiebres de empresas por miles. Estamos hablando de más de 2.000, Julia. Sí, la verdad que es un dato, Víctor Hugo, que no existía. Hay dos datos importantes. Los concursos de acreedores, que verdaderamente es cuando una empresa se acerca a la justicia y dice, yo no puedo más. Vengan los acreedores y a ver cómo renegociamos mis deudas. Y ahí tenemos un dato, Víctor Hugo, de 805 en 3 años, solamente en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires. Y aumentaron 62% solamente en 2018. Algo que dijo Miguel Ponce me resulta particularmente interesante, Julia. Él habla de tener en marzo el verdadero mes de diciembre. Y esto sí que es angustiante. Quiero que lo escuchen a Miguel Ponce, y si no lo podemos analizar de todas maneras, enseguida vendrá su palabra, porque decir esto implica que el año no se pone en marcha. Vamos a escucharlo. Nosotros creemos claramente que aquí vamos a estar todo el año en recesión, recién en el segundo semestre algunos atisbos pueden empezar a darse, pero claramente está reconocido por el propio fondo y la misión de que el nivel de actividad va a seguir cayendo, que no hemos tocado fondo aún, y de hecho nosotros pensamos que marzo puede llegar a transformarse en el diciembre que no fue, pero objetivamente vamos a vivir una situación que al seguir cayendo el empleo, al seguir aumentando la tasa de despido, al seguir aumentando el cierre de las pymes, obviamente nosotros creemos que esto se va a ir profundizando. Nosotros estamos convencidos de que la situación va... Es gravísimo lo que dice Ponce. Cuando él dice marzo sería el diciembre que no tuvimos, el diciembre que no tuvimos era aquel del estallido social, en el que muchos pensaron de acuerdo a cómo había sido la economía del 2018 y las desgraciadas circunstancias de los sectores medios y más vulnerables. Lo que está diciendo este aliado, podría decirse, del gobierno, estamos hablando de un radical, es que en marzo es de temer, asusta. En marzo podría generarse aquello que no tuvimos en diciembre. Sí, a mí lo que me parece muy interesante lo que dice es que no hubo quiebre. Terminó el año, Victorio, terminó diciembre, yo mostraba los datos, y todo siguió en enero como si el año no se hubiera interrumpido. Enero fue un mes atípico de inflación, febrero es otro mes de inflación, y marzo, con el recalentamiento paritario, posiblemente sea lo que dice Ponce. Hay una lectura política, además de lo que económicamente puede analizarse, en lo que señala Ponce, y seguramente Iván Jagroski le va a sacar punta al lápiz cuando hable de lo que pasa entre los radicales y los sectores del gobierno de la parte pro, porque se están enfrentando muchos un año electoral, quieren sus propios candidatos, etcétera. Lo que dice Ponce tiene una gravedad, que es inimaginable dicho por alguien que es parte también del gobierno. Esto podría decirle un sector estrafalario, además de la oposición, porque marca una angustia muy especial para toda la sociedad, que en marzo vamos a vivir aquello
que no se produjo en diciembre y es nada menos que el estallido social.